Bajo el puente del troll. El día de hoy deberíamos terminar con el protoevangelio de Santiago en esta segunda parte, segunda mitad, referente a este protoevangelio. Pero tenemos que primero hacer un enorme paréntesis. Este, por supuesto, es el mismo paréntesis al que me refería al terminar el episodio anterior, en el cual estábamos justo en el punto de analizar la anunciación y el embarazo de María o Miriam, la esposa de José, un hombre viudo con varios hijos de un matrimonio anterior, quien fue de alguna forma obligado por el templo mayor de los pueblos de Israel a casarse con una entidad vestal, una virgen del templo, para evitar que ella, con su corta edad y en su pubertad y adolescencia, mancillara en la creencia religiosa el templo con su propia menstruación. De manera que José se convierte en un guardián de María, un guardián obligado para una niña determinada para quedar como eternamente virgen, en una situación muy incómoda. José, después de retirarse por un tiempo lejos de casa debido a un trabajo, regresa para encontrar a María embarazada. Y luego de pasar una serie de pruebas en el templo mayor de Israel, en el gran templo de Israel, José y María son perdonados por no haber transgredido la orden de virginidad de María. Y María eventualmente es informada, podríamos decir, por una entidad angélica que está embarazada de Dios mismo y que su virginidad continuará perpetuamente. María contesta con las famosas palabras: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y María eventualmente tiene que convencer a José, con sus cortos 16 años de edad, de que ella, mientras él estuvo ausente, no quedó embarazada de otro hombre de carne y hueso. Hasta aquí la versión que nos platican en iglesias, en templos e incluso la más creída dentro de estos textos apócrifos que, recordemos, como en el caso del protoevangelio de Santiago, son textos cuya finalidad era comprobar de alguna manera la perpetua virginidad de María. ¿Qué pudo haber pasado en un contexto real? Bueno, el ya mencionado filósofo griego Celso o Kelsos, dependiendo de cómo lo busquen, curiosamente cambia de C a K en el caso del cambio de pronunciación, Celso o Kelsos. Celso vivió en el siglo II de la Era Común y dedicó buena parte de su vida a escribir textos contra el recién formado cristianismo. Recordemos que en el siglo II de la Era Común el cristianismo todavía se está consolidando, que todavía no es la gran magnitud de iglesia que va a ser cuando el Imperio Romano se declare cristiano y satanice de alguna forma el politeísmo que antes consideraba la norma. Celso entonces debe haber vivido en un momento histórico en el cual los cristianos eran como una nueva plaga New Age. Para Celso, o sea, para el señor Celso, esta época debe haber sido como para la gente fervientemente católica en los 70 y 80, cuando hubo un resurgimiento New Age de filosofías y religiones paganas. Debe haber sido como una especie de contraposición a lo que él toda su vida había tenido, y Celso lo manifiesta de una forma muy clara. En su obra más famosa, llamada Discurso Verdadero, Celso
se burla del origen de la religión cristiana, diciendo que cómo va a ser seria una nueva religión si su Mesías es producto de un caso de violación. Y procede inmediatamente Celso a acusar a un soldado romano apellidado Pantera de haber violado a la joven María en la ausencia de José y de haberla embarazado en contra de su voluntad. Bienvenidos a este nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll, donde cerramos el protoevangelio de Santiago y eventualmente damos paso al evangelio del pseudo Mateo. Pero hoy todavía nos resta tramo para acabar este evangelio y tenemos que hablar mucho de un soldado romano llamado Pantera y de un filósofo llamado Celso, quienes quizá pudieron estar involucrados en el embarazo de María. Aquí tenemos un problema, como en muchas otras de las situaciones de la historia. Toda copia completa del discurso verdadero de Celso se ha perdido hoy en día. Y bueno, aquí escucho ya las quejas de, pues entonces, ¿para qué vamos a hablar de esto? Bueno, afortunadamente se conservan fragmentos de discurso verdadero de Celso, por lo que toda cita o toda acusación que pueda hacer Celso o lectura que podamos hacer nosotros de estos fragmentos tiende a ser imprecisa, dado que son lecturas fragmentarias y no tenemos el corpus completo. Pero lo que sí tenemos nos llega gracias a otro autor griego llamado Orígenes. Orígenes, ya también lo habíamos mencionado en el episodio anterior, escribió un tratado que se titulaba simple y sencillamente Contra Celso. ¿Adivinen de qué se trataba este discurso? Pues era una refutación de lo que Celso decía en su obra Discurso Verdadero. Discurso Verdadero y Contra Celso tienen títulos muy reveladores, ¿sí? Discurso Verdadero, Celso o Celsus está asumiendo que está de alguna manera revelando una verdad mayor, mientras que Contra Celso nos queda claro que es un discurso sesgado. Orígenes, desde el título, estaba prejuiciado contra la postura de Celso. Pero, ¿quién diría en las ironías de la vida que es gracias a que Orígenes escribió Contra Celso que la afirmación de Celso, tan radical y tan brutal en contra del cristianismo temprano, se volvió famosa? Así las cosas. Es gracias entonces a una obra escrita probablemente entre los años 200 y 250 de la Era Común, tomando en cuenta que Orígenes vivió entre el año 184 y 253 de la Era Común, que sabemos del famoso soldado Pantera. Según Celso, según el acusador, Pantera habría sido un soldado versado en artes mágicas egipcias que se había ganado de antemano su propio grupo de discípulos, un propio profeta o un propio rabino esotérico él mismo. Es muy interesante esta historia, aunque hay muy poco material, hay que considerar que sigue siendo una gran historia de cualquier manera. Bueno, tenemos entonces a este soldado esotérico, versado en las artes mágicas egipcias, que está apostado en el mismo territorio, en la misma ciudad en la que se encuentra María, mientras José la deja sola y ella tiene 16 años de edad y tiene que pasar una temporada con su prima y tiene que cuidarse sola por primera vez. ¿Qué es lo que alcanzamos a recuperar de Celso a través de Orígenes? Bueno, esto que voy a leer se considera parte del discurso verdadero contra los cristianos. Este es el título completo, por cierto, Discurso Verdadero contra los cristianos, según la página 29 de la edición de Alianza Editorial. Esta es una versión rearmada de los fragmentos que se mantienen más de los fragmentos encontrados en los textos de Orígenes. Y dice: las leyendas que narran el nacimiento divino de Perseo, de Anfión y de Eaco, de Minos, hoy ya nadie las cree. Por lo menos dejan a salvo cierta verosimilitud, pues se atribuyen a esos personajes de acciones verdaderamente grandes, admirables y útiles a los hombres. Pero tú,
¿Qué hiciste o dijiste hasta tal punto que fuera maravilloso? En el templo, la insistencia de los judíos no pudo arrancarte una sola señal que pudiera manifestar que eras verdaderamente el Hijo de Dios. Esta cita de Celso en Discurso Verdadero contra los cristianos o Discurso Verdadero es una acusación hacia el Cristo histórico en cuanto a su historia previa a la crucifixión. Lo que nos dice Celso es: si leemos otras mitologías, Perseo y Anfión y Aco y Minos y etcétera, vamos a encontrar que estos héroes tienen orígenes nobles, pero la mitología de los cristianos, nos dice Celso, ni siquiera tiene un origen noble. El mismo hijo del Dios de los cristianos no se pudo defender frente a los judíos cuando se le acusó de no tener un origen divino. Eso es lo que nos está diciendo Celso en este momento, pero sus acusaciones van a llegar todavía más lejos. En octubre de 1859, durante la construcción de un ferrocarril en Bingerbrock, Alemania, se descubrieron accidentalmente las lápidas de 9 soldados romanos. Coincidentalmente o no con las afirmaciones de Celso, pero una de las lápidas accidentalmente descubiertas en Alemania fue la de un hombre llamado Tiberio Julio Abdes Pantera. Y actualmente la lápida, por interés histórico, se conserva en el Museo Romerhall en Alemania. La inscripción de la lápida de Abdes Pantera, de este soldado romano, nos dice lo siguiente, o alcanza a revelar lo siguiente. Tiberio Julio Abdes Pantera, de Sidón, de 62 años de edad, sirvió 40 años. Ex abanderado de la primera corte de arqueros, yace aquí. Por supuesto, el texto original está en latín y no voy a leerlo porque no quiero humillarme a mí mismo. El nombre Pantera es un nombre griego, aunque la inscripción aparece en latín. Se cree que Pantera era tal cual el apellido de este soldado y que su significado era simplemente el referente al animal homónimo, ¿no? Entonces, Pantera era un nombre que hacía referencia a las panteras y durante mucho tiempo se creyó que era un nombre muy raro en Grecia. Quizá vamos a ver que eso no es cierto. Los nombres de Tiberius y Julius, o Tiberio y Julio, son nombres adquiridos que se le dieron probablemente con base en sus reconocimientos durante su servicio en el ejército romano, a través de la obtención de la ciudadanía romana. Entonces, aquí tenemos algo interesante. Probablemente el nombre original de ese soldado era Abdes Pantera, que es un nombre, suena como muy cool, Abdes Pantera. Pero Tiberio Julio deben haber sido dos nombres agregados para referirse a él más fácilmente durante su servicio en sus años del ejército romano. Y por sus otros nombres, Abdes Pantera, que son un poco menos comunes, aunque sí se consideraban nombres más o menos comunes dentro del Imperio Romano, se cree que entonces este fulano, este soldado, haya sido alguien que se metió al ejército para obtener la ciudadanía romana, pero era un extranjero. Bueno, Abdes, el nombre significa siervo de Dios. Es una forma latinizada de la palabra aramea Eved. Y Eved es el siervo de Dios. Pantera sugiere un trasfondo semítico. Entonces, Abdes Pantera pudo haber sido un judío enlistado en el ejército romano que sirvió dentro de su rama de la arquería para obtener la ciudadanía romana después de muchos años de servicio y ser considerado un ciudadano. Se cree que Pantera era de Sidonia, Sidonia en Fenicia, y que se unió a la corte o cohorte de arqueros número 1 o la primera cohorte de arqueros. Cohorte lo leo así porque es con H intermedia, es la cohorte, no es la corte, no es una corte real. El texto original en latín nos dice
Cohorts Sagittarium 1. O sea, es la primera corte de los arqueros. Recordemos que Sagitario es arquero. Bueno. Pantera, en años pasados, como les decía hace un momento, se pensaba que era un nombre muy inusual. Se pensaba que casi nadie en el Imperio Romano se llamaba bla 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 Pantera. Al menos no en el siglo II. Pero a finales del siglo XIX, diversos estudiosos de este pequeño fragmento misterioso de la historia comenzaron a descubrir que no era un nombre tan poco común. Luego salieron otros detractores que comenzaron a decir que Pantera era un nombre inventado o un apellido inventado, y nuevamente a finales del siglo XIX, específicamente cerca de 1891, personas como el arqueólogo francés C.S. Clermont-Ganneau demostraron que el apellido Pantera o el nombre de familia Pantera era un nombre muy común para soldados del ejército romano que provenían de Judea. Entonces, de alguna manera se diluyen con este dato las esperanzas de que el Pantera mencionado por Celso o Celso sea el mismo Pantera de quien se encontró la tumba, pero puede haber más correlaciones. Un fulano llamado Adolf Deismann, luego de Clermont-Ganneau, demostró con mucha certeza que el nombre Pantera era un nombre particularmente común entre soldados romanos de Judea. Entonces, ¿había muchos panteras? Sí lo sabía, y no podemos de manera determinante afirmar que la tumba encontrada sea del Pantera al que hace referencia Celso. Lo que sí sabemos es que durante la vida de este Pantera, digamos, de la tumba, de quien se encontró la tumba, los alistamientos del ejército romano eran de 25 años. Pantera sirvió 40 años y sirvió hasta el día de su muerte, a los 62 años de edad. El reinado del emperador Tiberio ocurrió, se sabe, entre los años 14 y 37 de la era común, dado que el emperador Tiberio es de donde probablemente viene el nombre agregado de Tiberio al nombre de este soldado, es porque sirvió durante este periodo. Entonces, sabemos que el soldado a quien pertenecía esta tumba vivió en el lapso en el que vivió el emperador Tiberio, es decir, entre los años 14 de la era común y 37 de la era común. Más o menos entre este lapso debe haber estado sirviendo en Judea. ¿Por qué? Porque la Cohort Sagittarium, o la corte de los arqueros, estaba en Judea. Al menos la Cohort número 1, es decir, la primera cohorte de los arqueros, estaba estacionada en Judea por órdenes del emperador Tiberio, exactamente en los mismos años en los que habría estado allí María. No quiero ser alarmista con esta información. Me parece que la vinculación es velada, siéndoles sincero, pero me encanta que exista esta correlación. Me encanta de una manera morbosa y telenovelesca, me atrevo a decir, que exista esta confirmación. Tenemos a un famoso filósofo creando un texto llamado Discurso verdadero en contra de los cristianos y haciendo una afirmación súper radical. A María no la embarazó Dios. Mientras su marido estaba ausente y ella estaba en Judea, un soldado romano que era conocido por ser una especie de predicador y mago, que estaba estacionado en ese momento en Judea, la embarazó en contra de su voluntad y después desapareció. Y María tuvo que confrontar a su recién llegado marido después de este evento. Hay un problema aquí, aunque yo no quiero ser alarmista. No me importa en qué crean. Sí me das dos versiones de una historia. Una versión de una historia en la que una niña de 16 años de edad es embarazada por Dios en la ausencia de su marido y ella tiene que convencerlo de que ningún otro hombre la tocó porque si no,
el gran templo de Israel los va a matar a ambos. O una niña que su marido dejó abandonada y sola a los 16 años de edad en Judea sin haber estado ella embarazada, una niña virgen, una niña sin posibilidades de defenderse, una niña joven, quedó en Judea mientras un asentamiento de soldados romanos estaba ahí. Y uno de estos soldados, a la fuerza, la violó. Y esta niña, por miedo a la reacción de su marido y de los sacerdotes del templo de Israel, decidió inventar una historia para ocultar una verdad incómoda. Si a mí me das estas dos versiones de un cuento, yo voy a aplicar la navaja de Occam. Yo voy a decir que de dos explicaciones posibles, la más probable es la que normalmente resulta ser verdad. Eso es lo que nos dice este sistema de falsación lógico. Porque en todos los tipos de historia de este planeta me resulta mucho más creíble el abuso de un soldado hacia una niña que estaba sola, que la mítica absoluta de creer que una virgen fue embarazada por un dios de sí mismo, que era su propio hijo, por medio de una paloma, para salvar a la humanidad de algo que un dios omnipresente podía evitar desde un principio, pero que decidió no hacer. ¿Me entienden? Entonces, aquí tenemos un serio problema, podemos decir, de lógica, que me lleva de alguna forma a creer un poco más en la versión oscura y prohibida de esta historia. Bajo el puente del troll. La verdad menos morbosa de este relato es que la afirmación de esta parte de la violación de Celso solo se puede conocer a partir de la respuesta que le dio Orígenes en su texto contra Celso. Orígenes escribe lo siguiente: volvamos, sin embargo, a las palabras puestas en la boca del judío, donde se describe que la madre de Jesús fue expulsada por el carpintero con quien estaba comprometida, ya que ella había sido condenada por adulterio y tenía un niño de cierto soldado llamado Pantera. Este es el texto que tenemos de parte de Orígenes, en el cual hace referencia a la presunta violación de María. El autor estadounidense Raymond E. Brown, un académico, sacerdote y, por cierto, un ferviente católico, hay que decirlo, afirma que la historia de este supuesto soldado Pantera es solo una explicación fantasiosa del nacimiento de Jesús, que no incluye ninguna evidencia histórica para afirmarse. Ahora, me gustaría mucho preguntarle al señor Raymond E. Brown qué evidencia histórica y confirmación aporta la historia fantasiosa de una virgen de 16 años alimentada por ángeles, embarazada por Dios, de sí mismo a través de una paloma por medio de la anunciación de un ángel. Es decir, si el argumento de Raymond E. Brown es que la historia del soldado Pantera que violó a María es demasiado fantasiosa porque presenta demasiados elementos dudosos y no tiene una verdad histórica, mi pregunta es cómo defiende Raymond E. Brown la versión mitológica, es decir, la versión bíblica del embarazo, sin abocarse única y exclusivamente a la fe. La historia de que Jesús o Joshua era el hijo de un hombre llamado Pantera se menciona también en el Talmud, en el que se entiende ampliamente que Jesús es una figura conocida como Ben Stada. Ben Stada. La palabra Ben, que después va a ser utilizada como Ibn en otras lenguas, es una palabra que significa hijo, hijo de. Entonces, siempre que vemos a una figura que se llama bla bla bla, Ben bla, es fulanito tal, hijo de tal, ¿sí?
Leo aquí el fragmento del Talmud que hace referencia a este hecho. Pero les advierto antes de leerlo que el fragmento es considerablemente confuso. La forma en la que está escrita hace que se confundan los diálogos con las acciones. En un momento verán a qué me refiero, pero después de leer el fragmento, que probablemente resulte confuso en su lectura en voz alta, dado que no están viendo el párrafo, trataré de explicar los hechos. Se enseña que el rabino Eliezer le dijo al sabio: ¿Ben-Hadad no trajo hechizos desde Egipto en un corte en su carne? Le dijeron: él era un tonto y no trae evidencia desde un tonto. Ben-Hadad es Ben-Pantera. El rabino Hizda dijo: el esposo era Estada, el amante era Pantera. El esposo era, en realidad, Papos ben Judá. La madre era Estada. La madre era Miriam o María, la peluquera de las mujeres. Como decimos en Pumbedita, ella se había separado, satat da, de su esposo. Entiendo que este es un fragmento difícil de entender por la forma de la redacción, pero trato de explicarlo. El fragmento comienza con un diálogo que dice: en el Talmud se enseña que alguna vez un rabino le dijo a un sabio, ¿sí? Esta es la primera parte del texto, ¿no? O alguna vez, nos dice el Talmud, un rabino le dijo a un sabio: ¿qué se supone que Ben-Hadad no era un fulano que trajo hechizos desde Egipto en un corte de su carne? No sé si aquí se refiere como a que los escondió bajo su piel de alguna manera. Bueno. Y luego le contestan a esta persona del primer diálogo: no, eso es una tontería, no hay evidencia para eso. Y luego el texto nos dice: momento, Ben-Hadad en realidad es Ben-Pantera. Ben-Pantera, el hijo de Pantera. Entonces, aquí hay una aclaración muy importante. El Talmud está diciendo que no se supone que Jesús era el hijo de Estada. Y el mismo fragmento dice: no, Jesús, Yeshua, era realmente el hijo de el hijo de Pantera, era Ben-Pantera. Y luego el rabino Eliezer, quien habla con el sabio, trata de aclarar y le dice: el esposo de María, de Miriam, era Estada. ¿Sí? Era el verdadero Estada, la verdadera persona apellidada Estada. Y el amante de María era Pantera. Aquí en el Talmud se está refiriendo a Pantera como el amante de María. Y luego el sabio corrige y le dice: no, el esposo era un fulano llamado Papos ben Judá, o hijo de Judá. Y la madre era la que se llamaba o se apellidaba Estada. Y la madre, aclara nuevamente el sabio, era Miriam o María. Y no entiendo honestamente por qué la llama la peluquera de las mujeres. Pero cierra el texto con una afirmación más alarmante todavía. Miriam, se había separado ya de su esposo. Bueno, esto es alarmante por múltiples cosas. Uno, el fragmento es parte del Talmud, un libro sagrado, ¿sí? Entonces, de alguna manera esto pone en tela de juicio un material que Celso está citando de alguna forma o al cual está haciendo referencia, pero que viene de una fuente que tiene para mucha gente la misma validez religiosa que los textos bíblicos hoy en día. Recordemos que el Talmud es parte de los libros, digamos, más importantes del judaísmo, junto con la Torá, los primeros 5 libros que también forman parte de la Biblia. El Talmud es una explicación y expansión de la ley judía, por lo tanto, tiene una validez enorme. El Talmud
explica el Tanash o Tanaj que mencionamos durante la introducción, que es una enorme colección de 24 libros que se consideran toda la sabiduría, digamos, hebraica del mundo antiguo. Y esta colección de relatos orales escritos tienen una validez enorme. Entonces, el hecho de que la posible paternidad humana de Jesús se discuta dentro del Talmud hace que la afirmación de Celso no sea una simple cuestión de celo religioso, sino que pudo haber tenido una mayor base, una mayor justificación que la que se acepta. Peter Schaefer, otro autor, explica este pasaje, el pasaje que acabo de leer, que es muy confuso, como un comentario diseñado para aclarar los múltiples nombres utilizados para referirse a Jesús. Ok, esto es interesante, pero también es una confirmación, ¿no?, de lo que el pasaje en sí está diciendo. Se concluye, a través de las explicaciones de Peter Schaefer, que el verdadero nombre del hijo de Miriam era Pantera, puesto en honor al amante, ya no al violador, sino al amante de su madre, pero que públicamente era conocido como el hijo de Stada o Ben-Stada, porque este nombre fue dado a su madre. El nombre Stada es un epíteto, no es un verdadero apellido, que deriva de la raíz hebrea o aramea Saha o Sete, que significa quien se desvía del camino correcto, quien se extravía o, ojo, quien es infiel. Entonces, ¡boom! Aquí tenemos una revelación enorme con respecto a este fragmento del Talmud. Si tomamos lo que dice Peter Schaefer a corazón, entonces entendemos todavía más este fragmento. Porque hay una confusión, ¿sí? Si recuerdan el fragmento que acabo de leer hace unos minutos, hay toda una confusión, ¿no? ¿Que no fue Ben-Stada este fulano? No, ese fulano fue Ben-Pantera, pero no es cierto. ¿Por qué le decían Stada? ¿Stada era el papá? ¿Era José? No, no era José, Stada era la mamá, porque se había separado, y pone Satat Da. Cuando dice se había separado, Satat Da. La misma raíz de Satá o Seté que leímos hace un momento. María era Stada, era una mujer sospechosa de infidelidad o de haber cometido adulterio públicamente. Y esto está en el Talmud. No lo estamos citando de una novelita de Dan Brown, pues no lo estamos citando de una fuente dudosa. Entonces, esta pequeña discusión entre un sabio y un rabino se convierte en una muy fuerte acusación. ¿Qué no era Ben-Pantera, ese muchacho que hacía magia y hechizos? No, era Ben-Stada. ¿Por qué le decían Stada? ¿Por qué era el nombre de su papá? No, era el nombre de su mamá. Ella era Stada porque había cometido adulterio. El papá, el esposo original, era Papos ben Juda. Era un hombre hijo de Juda. Y ella era Stada, Miriam Stada, porque ella había cometido adulterio. Y su hijo realmente era Pantera, porque Pantera era el nombre de su amante. Estoy en shock, o al menos estuve en shock cuando hice la primera investigación de esto y cuando leí esto por primera vez, aunque ya conocía el dato de que Jesús era verdaderamente Yeshua ben Pantera, o en este caso ahora también conocido como Yeshua ben Stada. El hecho de que aparezca en el Talmud con tal claridad esta discusión es enorme y es algo que pues por supuesto no se va a discutir en las escuelas católicas de domingo. Más encima, si continuamos leyendo estos fragmentos, esta discusión, algunas de las referencias lo nombran exactamente como Yeshua o Yeshu. Yo lo estoy diciendo aquí, pero en el fragmento que acabo de citar, pues no aparece, ¿no? Este nombre tal cual, pero en otros fragmentos sí. En otros fragmentos podemos leer tal cual,
Yeshu ben Pantera, o Jesús, el hijo de Pantera, o en algunas versiones de Pandera, que también aparece con D en vez de con T. Radical. No obstante, estas menciones a las que hago alusión, donde se menciona Yeshu ben Pantera o Pandera, no son directamente del Talmud de Babilonia, sino del Tosefta. ¿Qué es eso? La Tosefta, se cree, es una de las fuentes talmúdicas de la literatura rabínica. En otras palabras, es una de las fuentes del Talmud. Entonces, donde no se cita directamente en el Talmud que existió un hijo de Miriam, de María, esposa de un hombre casado con ella, quien tenía un amante apellidado Pantera o Pandera, con quien tuvo un hijo llamado Yeshu. Esto sí viene de las fuentes del Talmud, de textos mucho más antiguos, quizá mucho más esotéricos, pero no está directamente transcrito en el Talmud. De cualquier manera hay que considerarlo. El libro Toledo Yeshu, que es medieval y que se escribió en arameo y en hebreo como una crítica satírica hacia la figura de Jesús, también refiere a este Yeshu como Yeshu Pantera o Yeshu Pandera. El libro Toledo Yeshu acusa a Jesús de ser el hijo de un nacimiento ilegítimo de parte de un hombre llamado Pandera y de ser un hereje que participó en actividades violentas con sus seguidores durante sus años de ministerio. Si sabemos un poquito de el canon bíblico, pues sabemos que sí, efectivamente Jesús estuvo vinculado con algunas actividades violentas durante su ministerio, que idealmente fueron las menos, aunque tiene ciertos arranques, ciertos berrinches muy curiosos Jesús. Y por supuesto su berrinche más famoso es aquel que hace afuera de un templo, que es muy bien conocido, en el cual él ve a los vendedores y comerciantes y él dice que hacen afuera de la casa de mi padre, y se enoja y rompe objetos de propiedad privada que luego causan un problema que hace que los judíos lo acusen frente a Roma, a él y a sus seguidores. Entonces, esta afirmación de Toledo Yeshu tiene su fundamento probablemente en este hecho. La posibilidad de que María hubiera sido tomada a la fuerza por un soldado romano mientras no estaba con José, que hubiera dado a luz un niño llamado Yeshu, que hubiera sido públicamente humillada y criticada al punto en el que la llamaran stada, infiel, y que luego José haya regresado a encontrar a su esposa presuntamente virgen de 16 años embarazada bajo su cargo, cuando a él la iglesia le había pedido, le había ordenado más bien que él mantuviera virgen a esta niña para siempre, sería una justificación fabulosa para salvar sus propias vidas por medio de inventar una mitología o un mito que hablara de la perpetua virginidad de María. Así que, para bien o para mal, tengan en cuenta y en consideración que tanto en Celso como en el Talmud, como en el libro medieval Toledo Yeshu, existen al menos 3 fuentes, 3 versiones distintas que mencionan que el hijo de una María estacionada o viviendo en Judea más o menos en el año correcto, en el momento en el que un soldado romano que sí formaba parte de ese regimiento, sí estaba estacionado en Judea, y que su marido mientras tanto estaba ausente, fuera violada o, en otra versión, consensualmente embarazada por este soldado y tuviera un hijo fuera del matrimonio en contra de las órdenes del templo mayor, y inventaran ella y su esposo una historia para no sufrir social, religiosa y físicamente frente a este hecho, y después se separaran, haciendo que ella fuera eventualmente llamada estada y que su hijo
también recibiera el nombre de Ben-Stada, Yeshu Ben-Stada, en vez de Yeshu Ben-Pantera, consideren todo esto como una posibilidad dentro de su universo de creencias religiosas personales. Bajo el puente del troll. Retomemos pues el punto en el que nos quedamos en el protoevangelio de Santiago, que es precisamente el punto en el que hicimos este enorme paréntesis. José regresa finalmente a ver a María. Cuando José regresa a ver a María, su esposa prometida a mantenerse eternamente virgen tiene 6 meses de embarazo. José estaba por trabajo lejos haciendo construcción y de inmediato a los 6 meses de embarazo notó el vientre de su mujer y se dio cuenta que estaba encinta. Inmediatamente, nos dice el protoevangelio de Santiago, se golpeó el rostro, se tiró a tierra sobre un saco y comenzó a gritar y a rogar a Dios sin saber cómo en su futuro podría devolver la honra a su vida ahora que otro hombre había estado con su esposa en su ausencia, y más encima cuando él debía ser el guardián perpetuo de su virginidad. Tras este berrinche donde literalmente José se tira al piso y patalea como un niño en pasillo de Walmart, José se levanta de encima del saco en el cual se había acostado y de inmediato, por supuesto, empieza a culpar a María y le empieza a preguntar que qué había hecho él para que ella envileciera tanto su propia alma. María inmediatamente se defendió diciendo que no, que ella era pura, y comenzó a llorar aludiendo no haber conocido jamás a varón alguno. Pero José, quien era un hombre de evidencia, le apuntó directamente al vientre y le dijo: por la vida del Señor mi Dios, que entonces no sé cómo eso te ha ocurrido. Yo aquí estaría totalmente con Team José, no porque sea partidario de descreer de ninguna manera una violación, que sería la historia real, sino porque estando en la posición de José, yo tampoco hubiera creído que María era virgen, dado que tenía 6 meses de embarazo. José, por supuesto, en esta versión apócrifa es confrontado por un ángel. José se fue corriendo inmediatamente lejos de María, asustado principalmente por el impacto social que aquella situación iba a tener y creyendo que lo iban a mandar matar a él y a su esposa si no se comprobaba que el fruto del vientre de María no era, como ella decía, verdaderamente divino. Bueno, por fortuna de todos, un ángel se le apareció a José y le informó: no te preocupes, justo la única opción imposible que te queda, esa es la que es. Este no es hijo ni siquiera de un ángel, es hijo del mismísimo Dios y tú y tu esposa estarán a salvo. Después de eso, José, muy avergonzado, va con María al templo, donde por supuesto de inmediato todos los sacerdotes comienzan a acusarlo y le dicen: ¿qué pedo, José? O sea, te vamos a llevar con el gran sacerdote porque tú eres viudo, tienes 80 años de edad y prometiste cuidar a esta niña y prometiste que iba a morir virgen esta niña y ahora la traes con 6 meses de embarazo al templo. Que pues, el gran sacerdote cuestionó inmediatamente a María y ella inmediatamente le dijo que no, que aquel embarazo era obra divina, pero por supuesto el sacerdote y sus escribas llevaron a la pareja con los jueces locales para ser juzgados por aquella falta y sufrieron de múltiples acusaciones. Pero a pesar de estas múltiples acusaciones y de un arduo interrogatorio, ni José ni María se dieron a afirmar que aquel embarazo fuera otra cosa excepto obra divina. Y bueno, los jueces, quienes tampoco serían las personas más racionales, buscaron una manera de comprobarlo. ¿Y cómo compruebas en el siglo I de la era común que un embarazo si es de una persona? Bueno, si hubiéramos tenido un poquito de ADN, todo este asunto de una religión patriarcal dominante a lo mejor no estaría tan establecido. Pero como no teníamos ese pequeño detalle científico, había que tomarlo a fe.
Los sacerdotes realizaron la prueba del agua con José y con María. ¿Y a qué se refiere la prueba del agua? Bueno, José y María fueron amenazados con que beberían un agua que era especial. Esa agua era el agua de prueba del Señor, este era el nombre, y presuntamente era un agua capaz de mostrar las mentiras en los ojos de quien las bebiera. Si me lo preguntan a mí, esto era un ejercicio psicológico, ¿no? De cuando les demos el agua, vamos a descubrir, Entonces, es como lo que le dirías a un niño de 4 años, ¿no? O sea, tengo un líquido especial que revela si tienes galleta en la mano. Cuando te lo eche en las manos no va a revelar ningún pedacito de galleta, ¿verdad? Y entonces el niño cede bajo su propio peso. E inmediatamente dice, bueno, sí, ya está bien. Para no tener la consecuencia horrible de la humillación evidenciada, acepta, ¿no? Entonces yo siento que esto es lo que estaban tratando de hacer con María y José. Y pues la verdad es que eran muy buenos para mentir bajo presión, a lo mejor, o para decir la verdad bajo presión, no sabemos dentro de esta mítica. E inmediatamente tomaron la prueba del agua diciendo que ellos ambos estaban diciendo la verdad y que no iba a haber ningún problema. Bebieron el agua por separado. En esta versión no es muy explícito como lo hacen. En el pseudo Mateo queda más claro, ya lo veremos en el siguiente programa. Y pues como nada mágico aparece en sus ojos y los sacerdotes pues ya se quedaron sin su metodología de intimidación, entonces son perdonados y vuelven a Jerusalén siendo alabados presuntamente por los sacerdotes, quienes reconocen que si esa prueba divina no develó ninguna otra verdad es porque realmente el hijo en el vientre de María debía ser hijo de Dios. Fue en ese momento cuando llegó a Jerusalén un edicto del padrón del emperador Augusto. Esto es parte ya conocida dentro del canon. Augusto ordenaba a los judíos ir a Belén a empadronarse. Belén, Betlehem, en Judea. José de inmediato pensó en inscribir a dicho patrón a sus hijos del matrimonio anterior, pero no sabía qué hacer con María y con el niño del cual él estaba 100% seguro que no era su padre. José temía llevar a María a Belén y que allí él tuviera que reportar que tenía 5 hijos de otro matrimonio y un hijo que no estaba muy seguro que fuera de una esposa a quien no había tocado. Entonces, temiendo una obvia burla y un ridículo, José comenzó a considerar nuevamente ocultar de alguna forma la existencia de su esposa y de este niño en el padrón de Belén. Pero finalmente, convencido por las circunstancias y a lo mejor por ella misma, José, resignado, ensilló su burra, montó en ella a María y caminó cerca de 5 kilómetros con ella hasta darse cuenta de que María estaba muy triste. Obviamente esta no era su mejor situación. María inmediatamente le expresó a José que ella estaba teniendo visiones, que veía un pueblo dividido y juicioso en su futuro, y le dijo que temía seriamente por el futuro de su propio vientre y que ese pensamiento la hacía sufrir. Temerosos los dos, José y María, de que las visiones de María se hicieran realidad y que además la humillación que José temía desde un principio realmente les costara caro, José decidió que no vieran a su esposa embarazada y decidió detenerse antes de llegar a Belén, de camino al padrón, en una gruta, no en un pesebre, no en un asilo, no en una posada, en una gruta, en un hoyo en la piedra, para dejar a María literalmente de un hoyo, metida en un lugar escondido. Mientras él buscaba una partera que le ayudara con el parto vecino. Asumimos que habían pasado meses, ¿no? Desde que ellos fueron al templo y regresaron, que si María tenía 6 meses de embarazo cuando José se dio cuenta y aquí ya estaba a punto de parir, pues deben haber pasado cerca de 3 meses más, independientemente de que solo hubieran recorrido un par de días de camino, muy lentamente, lejos de Jerusalén. José tiene otra visión. En este momento ve un aire oscuro y de repente ve a toda la naturaleza detenerse. Ve que los pájaros dejan de volar en el cielo y se quedan detenidos, y los carneros en el campo no avanzan y el pasto ya no lo mueve el aire.
Y de repente todo se congela en torno a José. Esto es un momento muy esotérico que por lo tanto no está aceptado dentro del canon bíblico, ¿no? Y José se queda contemplando este momento estático y cree que se está volviendo loco, pero de repente todo el universo vuelve a moverse a su alrededor. Los pájaros vuelven a volar y el río se vuelve a mover y el aire vuelve a mover el pasto. Y entonces José dice, chin, estoy tripeando bolas súper duro. Esto no es una cita directa del Evangelio, por supuesto. Estoy súper tripeado y la verdad es que necesito hacer algo ya. Y entonces redobla su velocidad para conseguir a una partera. Afortunadamente, José se topa con una mujer de camino a buscar una partera y esta mujer, no sé si José asumió que porque era mujer ella iba a saber o si realmente ella lo vio preocupado, no sabemos, pero José y esta mujer hablan y la mujer le dice que ella puede conseguirle una partera y le pregunta que para quién es y José le dice que es para su desposada. No para la madre de su hijo ni nada, ¿no? José como que está siendo muy certero con la forma en la que está diciendo las cosas. Mientras platican, José confiesa y le dice a esta otra mujer, le dice, ¿sabes qué? Es que sí es mi esposa, pero no es mi hijo, pero le juro que no es nada raro, es el hijo de Dios, ¿no? Y bueno, qué más raro puede ser que esa, ¿no? La mujer obviamente sorprendida le dice a José, ok, bueno, ya te confieso yo también la verdad, yo sí soy partera y tienes mucha suerte y además me has generado curiosidad, entonces te voy a seguir, preséntame a tu esposa. Y entonces José se lleva a esta misteriosa mujer a conocer a María. Cuando José y la mujer llegan, ven la entrada a esta cueva, a esta gruta, totalmente iluminada. Y entonces los dos entran en súper pánico y dicen, ¿qué está pasando? Y cuando entran a la gruta, José y la partera ven a María ya parida. Ella ya tuvo un niño. Nótese algo interesante fuera del canon. Se supone que todo mundo sabe que María parió sin dolor, pero vamos a tener que tomarlo a fe, nuevamente, como todo en esta historia, porque nadie estuvo presente para el parto de María. La partera y José entran en la cueva y se dan cuenta de que toda la luz que está iluminando la cueva proviene del niño, que es una especie de foco de 1000 watts luminiscente y que está aferrado al pecho de su madre mamando. La partera en ese momento, cuando ya ve a la mujer parida y ve que está bien y en salud, pero además ve a un niño luminoso, sale corriendo en busca de la persona a quien esta mujer servía. Descubrimos entonces que esta mujer era una sirviente de Salomé. Salomé es una princesa. ¿Hija de quién? Todos lo saben. Hija de Herodes, sí, exactamente. Entonces Herodes, el que va a mandar eventualmente matar a todos los niñitos por miedo a Jesús, es el papá de esta muchacha que están a punto de traer a la cueva. ¿Peligroso? ¿Problemático? Más o menos. Bueno, entonces la partera va a buscar a la persona a la que sirve, que es Salomé, la hija de Herodes, y la lleva hasta la cueva. Y cuando están a punto de entrar, Salomé le dice, morra, ¿para qué me trajiste aquí? O sea, yo no creo en estas tarugadas. ¿Por qué me trajiste a un hoyo en medio de la nada a ver a una persona a tener un bebé? O sea, no entiendo, ¿no? Entonces, Salomé, según este protoevangelio de Santiago, se convierte en el episodio titulado, en el capítulo titulado Imprudencia de Salomé, se convierte en la primera persona en dudar del poder y la divinidad de Cristo. Y según este protoevangelio de Santiago, es automáticamente castigada por ello. Al dudar del poder de Jesús, Salomé entra a la cueva y ve a María con el niño. Y lo primero que hace es intentar comprobar que esta mujer no parió. Dice, güey, yo la veo muy bien. No hay sangre, no hay señales de un parto. Entonces trata de checar. Nos dice el Evangelio que pone un dedo en su vientre. Yo espero que sí le haya tocado nomás la panza, pues. O sea, no sé de qué otra manera habrá checado que fue María Virgen o no. Pero lo que sí sabemos por medio de este Evangelio es que inmediatamente Salomé lanzó un grito.
porque en el momento en el que tocó con un dedo a María, su mano entera se derritió por completo hasta desaparecer. Primer milagro de Dios para Cristo y María es derretir la mano de una mujer por haber tenido una duda racional. Cuidado con estas leyendas, con estas advertencias. Totalmente aterrada, por supuesto, Salomé se tiró al piso y empezó a gritar, perdón, perdón. Y nos dice el Evangelio, le recordó a Dios, en caso de que necesitara que se lo recordaran, que ella había hecho muchos servicios hacia el pueblo, que había abocado mucho dinero hacia el pueblo y que era de abolengo y de una poderosa familia. Entonces, pues Dios era como, oye, pues mira, mi apellido, soy Salomé, la hija de Herodes y entonces échame un paro, ¿no? Somos de acá, de Lomas y va a estar chido. Bueno. No sobra recordar que este momento de terror puro sucedió frente a una partera que también quedó muy aterrada, frente a una María recién parida y a un niño lámpara y a un marido que todavía estaba tratando de lidiar con toda esta situación. Se apareció frente a todos entonces un ángel y el ángel le dijo a Salomé, así como estás, mocha, carga al niño y pídele perdón cara a cara por haber dudado de su poder. Es una humillación, ¿no? Es una lección de humildad violenta, es una humillación esto. Salomé entonces carga al niño foco y su mano automáticamente queda regenerada por el ángel, como si Salomé fuera Wolverine. El ángel le pidió en ese momento a Salomé que no revelara la existencia del niño a su padre y que no dijera nada a ninguna otra persona hasta que sus padres fueran a Belén y regresaran por completo a Jerusalén. Continúa ahora la visita de los magos. José, después de que María parió, fue solo todavía a Judea, a Belén, a registrar a toda su familia y allí varias personas sí alcanzaron a escuchar su muy extraño padrón, donde él se declaró padre de varios hijos, de un matrimonio, casado con otra mujer y con otro hijo recién parido. Fue entonces cuando se cree que los tres magos se acercaron a él. Vamos a encontrar también versiones muy distintas en distintos evangelios de esto. Cuando digo magos, se entiende o tenemos que entender que no eran David Blaine, Chris Angel y no sé, Penny Teller. No, eran hombres sabios, se cree. No iban con el conejo Frank ni llevaban un sombrero del cual sacar cosas. Eran hombres sabios que llevaban meses o años viajando por medio de un supuesto portento hacia ese punto. En el Evangelio de Mateo, en el Evangelio canónico, se habla de magos, pero no dice ni que fueran reyes magos, ni que fueran 3 reyes magos. Esto es totalmente inventado por la cultura popular, ¿no? O sea, que fueran... esto es a través de los nombres que se mencionan, ¿no? Y son nombres que se van a mencionar a posteriori, no en este momento, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, el Evangelio de Santiago tampoco precisa ni su tipo ni su número, entonces aquí coincide con Mateo, ¿no? Eran múltiples sabios, pero no sabemos si eran 3 y no sabemos cómo se llamaban y nada, bueno. Estos sabios o magos le dijeron a José que llevaban mucho tiempo siguiendo una estrella muy brillante, que ellos habían notado en el cielo como estudiosos y que presagiaba el nacimiento de un rey muy poderoso. Y fue a razón de que estos fulanos llevaban días por ahí en el pueblo preguntando por un rey recién nacido que anduviera por ahí, que Herodes se enteró. No fue gracias a Salomé ni a la partera. Ellas no cometieron, digamos, ningún acto de traición. Fue gracias a la curiosidad de los magos. Y Herodes citó a estos sabios y les pidió que por favor encontraran a ese poderoso rey para él poder también honrarlo y adorarlo. Hecho que pues era una gran mentira y lo sabemos. Los sabios eventualmente fueron redirigidos hacia la gruta, no el pesebre, no la posada, la gruta en la que estaba María. Y fue allí en esa cueva, no era un pesebre, con un burro y una mula, donde
la adoraron y le presentaron los regalos. De alguna manera, a mí este nacimiento más en bruto, más natural, más salvaje de este semidios me cuadra más con las mitologías paganas, que es de donde está tomado, ¿no? Ya sabemos que hay una gran influencia del mazdeísmo, pero también hay una gran influencia griega dentro del misticismo judeocristiano. Entonces, me cuadra mucho más que, por ejemplo, este nacimiento de Jesús sea más parecido al nacimiento de Perseo, ¿no? Perseo nació de Danae o Danae, de una madre muy joven, embarazada por un dios de forma espiritual a través de una golden shower, de una lluvia dorada, y Danae fue acusada de ser embarazada de una forma incorrecta por su propio padre, fue condenada a muerte, pero se salvó junto con su hijo de esto y eventualmente parió a Perseo en una isla desierta. Este nacimiento es mucho más adecuado al nacimiento de muchos de estos semidioses de la mitología que el del pesebre, que ya es una versión un poco más romántica, pero que sí vamos a ver presente en otros evangelios como el del pseudo Mateo. Fue entonces allí en una cueva donde los magos encontraron a Yeshua o a Jesús y le presentaron piezas de oro, piezas de incienso y mirra, y cuando pretendían regresar para avisarle a Herodes, como se les había pedido, del nacimiento de este rey, se les apareció un ángel y les dijo: aguas, si regresan con Herodes no solo los van a matar a todos, sino que van a matar al niño. Tomen esta otra ruta o tomen otra ruta para regresar a sus tierras, rodeen, se van a ir por el estado y no se van a ir por la carretera de paga, y regresen a su casa por otro lado y jamás le avisen a Herodes. Por supuesto que Herodes se pone furioso con esto, ¿no? Al darse cuenta de que los sabios lo habían engañado y de que se habían ido a sus tierras por otro lado, y viendo que no podía encontrar al niño foco por ningún lugar en la región, porque probablemente ya estaban de regreso a Jerusalén, en ese punto, ahora sí, en esta versión, comienza a girar hacia el canon del pesebre con los bueyes. ¿Por qué? Porque bueno, María se entera de que andan por ahí por su colonia degollando bebés recién nacidos, y solo en este momento no pare en un pesebre, pero decide en esta versión esconderse en un pequeño pesebre lleno de bueyes y esconder a su niño en una pila de pañales de tela. Esta es una versión muy distinta y mucho más oscura, podemos decir. Simultáneamente a esto, Dios también salvó a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista pues también era casi de la edad de Jesús. Acuérdense que andaban por ahí en las mismas y que Juan andaba predicando cosas antes que Jesús, le ganó. Entonces, Juan el Bautista también fue salvado por Dios durante la matanza de los inocentes. Se dice en esta versión que su madre, Isabel, no encontró dónde esconder al pequeño Juan, todavía no el Bautista, y que en ese momento, cuando estaba siendo perseguida por hombres con cuchillos que iban a degollar a su bebé, le pidió a Dios frente al muro de una montaña que la ocultara, y que en ese momento Dios abrió toda la montaña y escondió dentro a la madre y al niño. Los tuvo dentro del seno de la montaña durante un día completo, y eventualmente Juan el Bautista y su madre Isabel emergieron de la montaña y evitaron de esta forma la matanza de los inocentes. No obstante, el milagro no abarcó a su papá, porque Zacarías, el papá de Juan el Bautista, sí se muere durante la matanza de los inocentes. Herodes, al no encontrar al niño y al creer que el hijo de Zacarías podía ser uno de este poderoso Dios, profeta, rey que lo iba a reemplazar, mandó a sus sicarios directamente a su casa. Encontraron a Zacarías. Zacarías realmente no sabía a dónde se habían metido su mujer y su hijo, y lo mataron en busca de su hijo los sicarios de Herodes. Finalmente, el Evangelio cierra con las siguientes palabras que cito: y yo, Jacobo, que he escrito esta historia, me retiré al desierto cuando sobrevinieron en Jerusalén disturbios con motivo de la muerte de Herodes, y hasta que se apaciguó la agitación en Jerusalén,
En el desierto permanecí, glorificando al Dios omnipotente que me ha concedido favor e inteligencia suficientes para poder escribir esta historia. Sea la gracia con los que temen a nuestro Señor Jesucristo, a quien corresponde la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El protoevangelio de Santiago, presuntamente escrito por Santiago, posiblemente uno de los hermanos de Jesús, termina siendo firmado por un tal Jacobo, quien se retiró al desierto cuando muere Herodes, más o menos podemos asumir los años de lo que ya hemos dicho previamente, y que dice haber estado oculto mientras escribía estas palabras. Si me lo preguntan a mí, ninguna de las versiones es cierta y probablemente fue cualquier desconocido quien escribió este evangelio o quien compiló este evangelio de otras versiones de evangelios de la infancia, del evangelio árabe y de otros, para formar su propia versión centrada totalmente en la confirmación de la virginidad de María, una niña probablemente violada por un soldado o una mujer enamorada o que tuvo una relación de amantía con un soldado a su corta edad cuando su marido estaba ausente, o la madre abnegada de un Dios vivo, parido en la tierra y sobreviviente a pesar de todo conflicto, con la intención de sacrificarse para él mismo no destruir a la humanidad. ¿Cuál de todas es la verdad absoluta? Probablemente ninguna lo sea, pero por lo menos ustedes ya tienen algo en qué pensar. Con esto cerramos este episodio de Bajo el Puente del Troll y también el Evangelio de Santiago o el Protoevangelio de Santiago, y comenzamos la siguiente semana con el Evangelio del Pseudo Mateo, que está inspirado en este mismo Evangelio que acabamos de leer y que por ser más reciente añade ciertos elementos esotéricos y ciertas cosas más afines a la imagen popular actual que hoy en día se siguen considerando como ciertas dentro de la religión cristiana y todas sus sectas. Hasta la próxima semana, nos volvemos a escuchar en Bajo el Puente del Troll, cuando estaré muy agradecido de volverlos a tener aquí conmigo. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio.